Bueno, hola, muy buenos días para todos. Desde la Cámara Colombiana de la Infraestructura Seccional Antioquia, el gremio de la infraestructura, les damos una cordial bienvenida a este espacio. Mi nombre es Natalia Castaño Cano, soy la coordinadora comercial y de comunicaciones de la CCI. Nos alegra mucho saber que tantas personas y empresas nos acompañan el día de hoy. Para este espacio tenemos aproximadamente 130 personas inscritas. Agradecemos a todos su compañía. Les informo que el día de hoy estaremos hablando sobre el rol del Estado en el desarrollo energético del país y para esto nos acompaña el doctor Cristian Andrés Díaz Durán. Él es ingeniero eléctrico de la Universidad Industrial de Santander, con maestría y doctorado en sistemas de potencia por parte de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, España. Cuenta con más de 14 años de experiencia, entre los que se resaltan alrededor de 8 años trabajando en investigación en Europa, 6 años como especialista de planeación de la operación en XM, empresa operadora del sistema eléctrico colombiano, y 2 años en el Ministerio de Minas y Energía, en donde actualmente desempeña el cargo de asesor del Ministerio de Minas y Energía, con principal énfasis en el sector energético. Les cuento que una vez el doctor Cristian termine la presentación, tendremos un espacio para preguntas, las cuales estará realizando el señor Eduardo Lopera, asesor de la firma Pi Epsilon. Bueno, y para entrar en materia y dar paso al tema que nos convoca el día de hoy, le doy paso al doctor Cristian Andrés Díaz para comenzar con la presentación. Hola, muy buenos días a todos. Solo por confirmar, ¿ahí me escuchan y me oyen bien? Sí, señor. Está muy bien. Vale. Vale, muchas gracias. Entonces, espérame un momento, por favor. Ya ajusto aquí la presentación y empezamos. ¿Me confirman, por favor, si están viendo ya la presentación? Listo. Sí, ya se Ya la está estamos viendo. viendo. Bueno, listo. Entonces, primero que todo, muy buenos días a todos y muchas gracias aquí a la Cámara por la invitación tan especial que le hicieron al Gobierno Nacional. Yo, pues, en el día de hoy tengo el privilegio de, como Ministerio de Minas y Energía, compartir con todos los asistentes qué es lo que se ha venido haciendo desde el Gobierno Nacional en materia de políticas para el desarrollo o para continuar con el desarrollo del sector energético en el país, digamos, en el marco de la transición energética y en el marco del nuevo estado energético a nivel mundial. Yo creo que más que una presentación unilateral, yo sí los invito a que lo establezcamos más como manera de conversatorio. En cualquier momento, si alguien me quiere interrumpir o tiene alguna pregunta por formular, pues les agradezco. Porque quiero es que entre todos quizás validemos las cosas que quiero compartirles el día de hoy acá, si estamos de acuerdo o no, y que en parte pues también nos den el feedback a nosotros como gobierno nacional de qué pudimos haber hecho quizás mejor. Digo pudimos en el sentido de que ya no es un secreto para muchos pues que el fin del gobierno está muy cercano, ya es alrededor de 4 meses, y pues nosotros ya queremos también pues aprender de todos estos cambios y de todos estos desarrollos de política que estuvimos implementando, si quizás pudimos haber hecho algunas otras cosas mejor o no, o qué otras cosas pueden esperarse a futuro de cara pues, al nuevo gobierno o a las nuevas personas que estén aquí en el Ministerio de Minas y Energía dictando la política pública para el desarrollo del sector. Entonces, ya entrando en materia, en primer lugar, pues es un vistazo general. ¿Cuál ha sido el rol de las energías renovables no convencionales a nivel mundial? Según la Agencia Internacional de Energía, se espera que la demanda crezca en el 2022 un 3% y quizás ese crecimiento se mantenga o sea aún mayor para los años venideros, porque bien o mal, pues la salida del COVID viene asociado a la salida del COVID viene un crecimiento económico bastante significativo. Esto representa una mayor demanda de energéticos y pues bien o mal tenemos que tomar la decisión como gobiernos de cuáles van a ser nuestras principales fuentes de energéticos que nos van a permitir abastecer o cubrir estas necesidades. Parte de ello, y digamos que es lo que se va a ver reflejado para nosotros como país, es que el 60% de las inversiones en la transición energética proyectadas para el año 2022 y 2025
estarán destinadas a las energías renovables y a la electrificación del transporte. Ahí vemos en la parte inferior cuáles son las participaciones de los energéticos a nivel mundial llevados a dinero, y también cuáles han sido el nivel de inversión de las diferentes regiones del mundo en temas de las diferentes energías o diferentes fuentes energéticos a nivel mundial. Nosotros como Colombia no nos hemos quedado atrás. Entonces, ¿qué teníamos en el año 2018? Pensamos que teníamos todo por hacer. En Colombia se tenían solo 2 proyectos de energías renovables no convencionales que estaban alrededor de 30 megavatios. Las energías solar y eólica representaban menos del 1% de la matriz de energéticos. Y si bien se tenían ya una ley, la ley 1715 en ese momento, que establecía reglas e incentivos para el desarrollo de fuentes de energía renovables no convencionales, veíamos que aún existía una opción de mejora que permitió finalmente atraer una mayor inversión y un mayor crecimiento de este desarrollo tecnológico en el país. Entonces, nosotros, ¿qué hicimos con este gobierno? En primer lugar, se diseñó un marco regulatorio y fiscal atractivo y eficiente para dinamizar el sector. Basados a partir de la ley 1715, se desarrolló la ley de la transición energética, que ustedes pues ya muy bien la conocen. ¿Qué se hizo? No solo se consideró la eólica y solar dentro de ese paquete de fuentes a promocionar, sino que se vio un poco más allá. Estamos hablando ya de sistemas de almacenamiento, de hidrógeno, de la geotermia, de los incentivos para la captura y la utilización del carbono, la medición inteligente, la ampliación de los beneficios de la exclusión del IVA y la depreciación acelerada. Esto, digamos que también benefició mucho la incorporación de nuevos jugadores en el sector. Quizás nos sentimos muy orgullosos como gobierno de que si bien hemos logrado hacer la transición energética en materia tecnológica, también hemos visto con los resultados de la aplicación de esta política que han venido muchos nuevos jugadores al sector energético del país, que eso al final se está viendo repercutido en una mayor competencia para el sector. Aquí digamos que en el Plan Nacional de Desarrollo se habían establecido al inicio del gobierno ciertas metas. Como ustedes se dieron cuenta, desarrollamos políticas asociadas a este plan, al cumplimiento de este Plan Nacional de Desarrollo. Está el tema de la obligación de la compra de energía entre un 8 y un 10% para los comercializadores de las fuentes de energía renovables no convencionales. Nosotros como gobierno nacional, más adelante lo vamos a ver en detalle, trabajamos en lo que fueron las subastas de contratos de largo plazo, que permitieron no solo incorporar las tecnologías renovables no convencionales en el país, sino al mismo tiempo facilitar este cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo. Aquí también pues, podemos ver en detalle los otros elementos que compone la ley. No quiero entrar digamos, a mencionar cada uno de ellos, porque creo que esto es público y prefiero más bien seguir avanzando para continuar con las generalidades de lo que hemos hecho durante estos 3 años y medio de gobierno en materia de política pública para el desarrollo del sector. Como les venía comentando, diseñamos un programa de subastas de energía exitoso e innovador. Este gobierno ejecutó 2 subastas de contratos de largo plazo, 2019 y 2021, y asimismo también a través de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, una subasta de cargo por confiabilidad en el año 2019, que como veremos, o como vimos ya, fue de la primera subasta de cargo por confiabilidad en el país que ya le dio acceso a las fuentes renovables no convencionales. Aquí vemos un poco los números, cuáles fueron los resultados de la subasta. Para la primera subasta del 2019 hablamos de 14 proyectos solares y eólicos, aproximadamente unos 1.300 megavatios, y pues con un cierto número de empleos e inversiones. Lo mismo para la subasta del 2021, ahí podemos ver el detalle de los proyectos que resultaron adjudicados y hacemos énfasis en la región Caribe. ¿Por qué estamos haciendo énfasis aquí en la región Caribe? Es simplemente porque vemos un gran potencial. Si bien todo el resto del país viene trabajando en proyectos, la región Caribe, pues digamos, fue la región con mayores proyectos adjudicados en esta subasta del 2021, solo por eso. En la subasta de cargo por confiabilidad, como les decía anteriormente, fue la primera vez que se incorporaba dentro del mecanismo de cargo por confiabilidad las fuentes de energía renovables no convencionales. Aquí vimos como resultado de esta subasta 2 proyectos de energía solar, 5 proyectos de energía eólica
y desde el punto de vista de convencionales, porque también recordemos que la transición energética debe tener sus dos componentes fundamentales. La primera es el continuar, porque Colombia siempre ha venido con una matriz muy limpia. Entonces, en el caso colombiano es continuar con el desarrollo de esa matriz limpia y a su vez garantizar la confiabilidad. Como resultado de esta subasta, pues obviamente es su principal objetivo. El gas se consolidó como el principal combustible de respaldo en la transición, con los proyectos, por mencionar algunos, Tesorito y Candelaria y otros más en el país. Ya desde el punto... Perdón, voy a esconder esto acá. Vale. Entonces, ¿cuál es el resultado de toda la aplicación de toda esta política durante estos años? Como les mencioné al comienzo, 2018, aproximadamente 30 megavatios, dos proyectos de 28.2 para ser exactos. En este momento, de hecho, a día de hoy, ya hablamos de 734. Aquí faltarían incluir 9 megavatios más de la semana pasada. 734 megavatios instalados. Ya hablamos de 25 veces lo que había en el año 2018. Y aún así, estamos hablando ya del legado del gobierno. Si bien, pues, durante los 3 años y medio tocó desarrollar la política que ha permitido viabilizar la incorporación de estos proyectos, pues no solamente es lo que se quede instalado hasta el año hasta el mes de agosto del año 2022, sino también los proyectos que van a quedar en construcción en ese momento, que fueron desarrollados, fueron puestos en marcha por parte de los diferentes inversores en el marco de esta política desarrollada durante este gobierno. Estamos hablando de casi entre 1.500 y 2.000 megavatios que van a quedar en construcción, donde la gente va a poder evidenciar efectivamente la evolución de las obras. Adicional a ello, los compromisos resultantes de la subasta, que estamos hablando de cerca de 2.800 megavatios sumando las dos subastas, esto ya permite hablar de tener compromisos que multiplican 100 veces la capacidad que se encontró en el año 2018. Un momento, por favor, que ya. Otro de los hechos relevantes de la aplicación de esta política pública es el desarrollo de los sistemas de almacenamiento con baterías a gran escala. Se aproxima, pero ya es una realidad. Recordemos que aquí se hizo la primera subasta el año pasado, la primera subasta de almacenamiento a gran escala. El adjudicado en este caso fue Canadian Solar en el departamento del Atlántico, y se espera que esta batería entre en operación el próximo año. Otro de los hechos relevantes: hicimos historia con la puesta en marcha de los dos primeros proyectos piloto de generación de hidrógeno verde. Aquí digamos que anterior a esta puesta en marcha, pues ¿qué se hizo? Se hizo el lanzamiento de la hoja de ruta de hidrógeno verde, que fue el año pasado. Todos ustedes pudieron verla, la versión de borrador, enviar comentarios, la versión definitiva, y no solamente dejar las cosas escritas en una hoja de ruta, sino llevarlas a la realidad. Y como ustedes también saben, en las últimas semanas, máximo un mes, fue cuando se tuvo el lanzamiento de estos dos primeros pilotos, que creemos es un gran paso para el país en su posicionamiento como jugador estratégico en el mercado del hidrógeno, en el futuro mercado del hidrógeno a nivel mundial, que si bien en muchos lugares se menciona como futuro, como bien lo acabo de decir yo, para Colombia ya es una realidad. Entonces ya vemos que estos dos pilotos van a permitir realizar labores de investigación, labores de estudios de mercado, de ver cuáles podrían ser las diferentes opciones del país, cómo se podría posicionar dentro de esta estrategia de desarrollo de hidrógeno verde, hidrógeno gris o azul. Colombia, recordemos que está enfocado en el hidrógeno verde y en el azul. ¿Cómo podríamos ser nosotros jugadores fundamentales a nivel mundial y el hub del hidrógeno de la región? Otro de los hechos que tenemos nosotros de cuáles han sido los resultados de la política pública está el tema de la eólica offshore. Como ustedes también lo pudieron ver, hace ya 2 días el ministro Diego Mesa y el viceministro Miguel Lotero hicieron ya pública el lanzamiento de la hoja de ruta, de la versión final de la hoja de ruta de la eólica offshore en el país. Esta hoja de ruta, al igual que con la hoja de ruta de hidrógeno, estuvo a comentarios a todo el público en general. Ya estos comentarios fueron considerados dentro de los diferentes análisis, y hace 2 días se hizo la publicación de la hoja de ruta versión final. Lo mismo,
no queremos quedarnos con simplemente hechos escritos en una hoja de ruta, sino que también estas hojas de ruta sean materializadas. Desde el punto de vista ya de proyectos en concreto, vemos, por ejemplo, que hay proyectos offshore que ya tienen punto de conexión asignado por parte de la UDME. Dentro de las solicitudes, la UDME vio técnicamente viable el desarrollo de estos proyectos y se les asignó punto de conexión a uno de estos proyectos. Y ya se ven también contactos con muchos desarrolladores interesados en hacer ya realidad este tipo de proyectos en el país y especialmente pues en la región Caribe, como bien lo mostró la hoja de ruta, el mayor potencial energético offshore de Colombia. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Por resumir un poco las principales conclusiones de esta hoja de ruta, se habla de que Colombia tiene un potencial de cerca de 50 gigavatios. Esto, pues, para los que no tengan quizás el contexto del sistema eléctrico colombiano, pues, recordemos que actualmente la capacidad instalada nuestra está cercana a los 17 gigas. Entonces, estamos hablando de casi que multiplicar por 3 veces la capacidad instalada del país solo con el potencial de eólica offshore. De nuevo, al igual que con la eólica onshore, lo que se ha visto es que el potencial ya en materia de vientos del país está por encima del promedio a nivel mundial. Esto digamos que es gran atractivo y creemos, nosotros con el gobierno, con el señor ministro Diego Mesa, estuvimos hace un poco más de un mes en CERAWeek en Houston, siendo uno de los eventos más importantes en materia de energía a nivel mundial, y allí tuvimos la oportunidad como gobierno nacional de sentarnos con empresas interesadas en el desarrollo de este tipo de proyectos que estaban pues como muy curiosas a la expectativa del lanzamiento de esta hoja de ruta. Esperamos que ya con la versión definitiva lanzada en esta semana, ese interés se materialice y empecemos a tener un mayor desarrollo de este tipo de fuentes aquí en Colombia. El séptimo hecho, la geotermia. La geotermia llegó a Colombia, porque ya estaba en otras regiones, para diversificar aún más nuestra matriz, para volverla, digamos, una matriz aún más limpia, por decirlo así, porque vuelvo y recalco, la matriz de Colombia ya es limpia de por sí. Históricamente nuestra matriz es una de las más verdes del mundo, pero aún así tenemos una opción adicional con la geotermia para que aún sea más limpia. En este tema de la geotermia, ¿qué es lo que estamos esperando como gobierno? Poder dejar ya el marco no regulatorio, quizás no alcanzamos a llegar hasta la parte regulatoria, pero sí lo que queremos es desde el punto de vista de la política nacional, dejar establecidos los principales lineamientos para el desarrollo de la geotermia y estamos impulsando el desarrollo de al menos uno o dos pilotos de geotermia antes de finalizar el gobierno. De nuevo, porque no queremos quedarnos solo en los hechos escritos, sino que lleguemos a la materialización de los mismos. El octavo hecho ya es la movilidad sostenible. Nosotros aquí, y es una de las cosas que, perdón, pero no lo dije al comienzo de la presentación, nosotros estamos viendo el sector energético como un todo. Incluso más adelante vamos a ver quizás una diapositiva en la que ya nosotros desde el Ministerio de Minas y Energía hablamos es del sector minero energético. Y dentro del sector minero energético, en la parte energética, entra la parte de la movilidad. Nosotros hemos hecho mucho énfasis, y si bien aquí es donde se unen la materia de las competencias del Ministerio de Minas y Energía con otros ministerios, como puede ser el Ministerio del Transporte, hemos sido, digamos, quienes han estado impulsando el desarrollo de este tipo de movilidad sostenible en el país. Los resultados también son tangibles. Creo que esto, nada de lo que les estoy contando acá es un secreto para ustedes. O sea, todo esto es público, todo esto ha salido en las noticias. Ustedes, como colombianos, al igual que yo, hemos podido evidenciar de que esto que está pasando acá, de que esto que estamos presentando aquí en resumen, ha sido el verdadero resultado de la materia. Hoy en día el país tiene más de 6.800 vehículos eléctricos registrados en el Registro Único Nacional de Transporte. Ahí está el hecho. Colombia posee la segunda flota más grande de buses eléctricos de toda Latinoamérica. Aquí ya hay también sistemas de transporte masivo que han apostado por el desarrollo de la movilidad eléctrica, teniendo en cuenta el marco y la política pública que se desarrolló.
En Colombia ya hay más de 4.000 vehículos pesados con gas y más de 630.000 vehículos convertidos a gas natural. Entonces, aquí es cuando ya hablamos de la parte mineroenergética y no solamente nos estamos centrando en la parte eléctrica, sino vemos que hay otros combustibles que también son del campo de acción del Ministerio de Minas y Energía que permiten este desarrollo de política de transición energética. En materia de combustibles, también se aumentó el 12% la mezcla de etanol y biodiesel en la gasolina y el diésel. Y Colombia ya cuenta con 6 estaciones de GLP en todo el territorio nacional. Vuelvo y repito, ya nos estamos alejando un poco de lo que es la electricidad 100%, pero como ministerio es la visión integral que tenemos del sector minero energético. El noveno hecho es, estamos en el camino, lo iniciamos, ya estamos en el camino de las cero emisiones netas en el sector minero energético y es una realidad. Aquí esta foto, nosotros en el ministerio tenemos el comentario de que hace 3 años, bueno, para no ir tan lejos, hace 2 años, este tipo de fotos nos tocaba buscarlas en Google y buscar la foto que más se pareciera a nuestros territorios, quizás para ponerla en una presentación. Hoy en día creemos que es un orgullo como país de todos los que estamos aquí presentes, de todos los que trabajamos en este sector, de que este tipo de fotos, de que este tipo de postales hoy en día tienen el trasfondo de Colombia. Esto, para los que no lo tienen referenciado, es Puerto Brisa, La Guajira, cerca de Ibuya, la entrada de las palas de los aerogeneradores que ya se están movilizando y que ya están siendo instaladas en el país. Así que ya no tenemos que buscar Google palas eólicas y buscar la imagen que más se nos ajuste. Ya esto es nuestro país y es la realidad, es el presente y el futuro de nuestro sector energético. Aquí, ¿qué es lo que se ha hecho? Se han firmado resoluciones que permiten reducir las emisiones de metano en el sector de hidrocarburos. Todo esto, ¿a qué conlleva? De nuevo, al compromiso del sector minero energético de poder llegar a ser carbonos neutros. Aquí, digamos que no solamente se incentiva las fuentes renovables, ya no voy a hablar de no convencionales, sino fuentes renovables en general, sino que como compromiso de sector seamos conscientes de los impactos que nosotros podemos llegar a tener a futuro y nos comprometamos a hacer la reducción de las emisiones de metano lo más eficientemente posibles. Digamos que esto para nosotros como ministerio también es un gran logro porque estamos ampliando ese marco de la transición energética. Y es la transición energética no solamente es poner paneles o poner aerogeneradores o desarrollar marco regulatorio para que entren ciertas tecnologías, sino ver el marco general del sector, el marco general del país y ver todas las diferentes aristas que conlleva una verdadera transición energética. El décimo hecho es el tema de electrificación. Para nosotros la transición energética viene con un gran componente y es el cierre de brechas. Colombia, como tal, tiene un índice de electrificación bastante alto, pero aún así hay mucho por hacer. Como gobierno, se propuso una meta bastante ambiciosa desde el marco de la política y es poder llegar a conectar a 100.000 nuevas familias en el periodo de gobierno. Hoy en día podemos decir que estamos muy cerca, que seguimos trabajando para que esto sea una realidad y estamos hablando ya de más de 73.000 familias que hoy en día cuentan con el servicio de electricidad. Para nosotros, esto, vuelvo y repito, es un componente importante de la transición energética, porque pensamos que si no somos capaces de cerrar esa brecha que a la larga nos permite, trabajar en esas componentes sociales que conlleva la transición, nada de esto va a ser una realidad. Por poner un ejemplo, ya que estoy el día de hoy aquí en Guajira, este cierre de brechas ha permitido que los proyectos
de energías renovables no convencionales se desarrollen de una mejor manera aquí en la región. ¿Por qué? Y es un reclamo natural. La gente de la región veía que llegaban los grandes aerogeneradores a sus territorios, que estaban justo a 500 metros, a 1 kilómetro de sus viviendas, los grandes aerogeneradores o los grandes proyectos, pero eran viviendas que no tenían electricidad. Entonces, digamos que la aceptación, el llegar a la sociedad no estaba siendo fácil, y vemos, y por eso consideramos importante que dentro de la estrategia de la transición energética, uno de los principales componentes a trabajar y en el cual se ha venido haciendo mucho énfasis desde el gobierno es el cierre de brechas. Otro de los hechos es el gas para más familias colombianas. Vuelvo y repito, nosotros somos sector minero energético. El gas, ¿por qué está dentro de la transición? Porque muchas de estas familias a las que les ha llegado el gas por primera vez en su vida son familias que quizás venían cocinando o generando calor de forma general con maderas o con otro tipo de elementos. Entonces creemos y estamos plenamente convencidos de que el llegar con el gas a muchos más hogares colombianos también han hecho que la transición energética del país sea una realidad tangible y que realmente está considerando todos los aspectos que debe llevar una verdadera transición. Y finalmente, ya para cerrar la presentación, los hidrocarburos nosotros lo vemos como parte de la reactivación y la seguridad energética para la transición. No sé, pues entrando un poco en materia, vemos que hoy en día muchos de los países que se hayan volcado en un energético específico, dado el contexto actual, no quiero entrar aquí a hablar temas geopolíticos, han visto que el volcarse en una sola tecnología, en una sola fuente, les ha dejado una exposición energética o una inseguridad energética. Nosotros desde el gobierno, repito, creemos que la transición debe estar plenamente acompañada de la seguridad energética y por eso nunca se ha dejado de lado, y eso sí es una de las cosas que creo que quede muy claro, digamos, en este contexto, y es que como si bien como gobierno se ha venido desarrollando políticas públicas para la incorporación y el desarrollo de fuentes renovables no convencionales, nunca se ha dejado de lado y nunca se ha olvidado lo fundamental y lo importante que son las tecnologías convencionales para la seguridad energética del país. Eso sí, yo creo que parte de ello se ha venido también demostrando con el desarrollo de la política pública de este gobierno. Y ya para finalizar, el último hecho son las regalías. Las regalías es otra muestra clara de la unión del sector minero energético. El sector energético, desde el punto de vista eléctrico, no genera regalías. Quizás los proyectos de electricidad generan algunas contribuciones específicas, pero no generan el concepto de regalías como tal. Las regalías provienen de la parte de la minería y de la parte de los hidrocarburos. Pero lo bonito de todo esto es que esos aportes de regalías son las que han permitido apoyar o desarrollar proyectos eléctricos que están en el marco de la transición energética. Lo que se mostraba anteriormente de los más de 73.000 familias colombianas que hoy en día cuentan con el suministro de energía eléctrica, gran parte de esos proyectos también han sido desarrollados con las regalías del Sistema General de Regalías de este país. Nuevamente, hacemos énfasis, Colombia debe mirarse, o el sector de minas y energía debe mirarse como un sector complementario y el sector mineroenergético, que es la visión que nosotros hemos tenido durante este gobierno, creemos que es la mejor manera de poder llevar a cabo una verdadera transición energética en el país. Eso es lo que quería contarles a ustedes el día de hoy, y es, en el marco de la presentación, es cómo desde la política pública se puede llevar a un desarrollo del sector, pero un sector complementario
un sector que no puede mirarse por sí solo, sino que debe mirar siempre a su alrededor, analizar bien su entorno y desarrollar o tocar los pequeños elementos claves que permitan que los sueños de política pública sean una realidad. Lo que sí está claro es que creemos que con lo que se ha dejado, la transición energética en Colombia no se va a detener. Por hacer por mencionar ya el último elemento de esta presentación, también ustedes ya vieron que salió publicado el COMPES de la transición energética. Entonces vemos que desde este gobierno hablamos ya de desarrollo de leyes de transición energética, tuvimos desarrollo de hojas de ruta que, como bien les dije, no quedaron solamente escritas en el papel, sino que también fueron ya una realidad tangible. Y adicional a todo esto, cerramos con el COMPES de la transición energética. Entonces, todo esto es para animar a todos los que están acá presentes el día de hoy a que sigamos apostándole a este sector. Yo pues soy ingeniero electricista y vivo orgulloso de ver todas estas cosas que se hacen en el país. Y como bien les dije unas diapositivas atrás, lo más bonito de todo es que estas fotos, que también años atrás buscábamos en Google a ver qué paisaje se nos asemejaba al nuestro, esto también es Colombia. Muchas gracias a todos por la atención. Bueno, muchas gracias, ingeniero Cristian, por la completa presentación. Le doy paso entonces al señor Eduardo Lopera. Él es asesor de la firma Pi Epsilon, quien nos va a compartir algunas inquietudes en el tema. Adelante, señor Eduardo, lo invitamos para que habilite su micrófono y la cámara. Perfecto, bueno. Exacto. Cristian, muchas gracias por tu presentación, muy interesante, muy completa. Bueno, nosotros queremos como plantear algunos temitas que nos parecen interesantes. Colombia es un país tremendamente rico, qué maravilla, y tú lo demuestras en tu presentación, o sea, tenemos una capacidad de generación, yo creo que de todas las fuentes posibles que se nos ocurran de energía, Colombia es un país rico. Y bienvenidas todas las tecnologías que lleguen al país, pues eso nos parece importante. Cosas que inquietan, una de las cosas que inquietan es la velocidad que se ha impuesto Colombia en el tema de la transición energética, y especialmente cuando se habla de la transición energética se hace mucha referencia a la matriz de generación de energía. Y tú lo has dicho varias veces, nuestra matriz de generación de energía es una de las más limpias del mundo. Nuestra matriz global de energía no lo es tanto, y ahí es donde hay que trabajar mucho, Cristian. Pero realmente mi pregunta va en el sentido, en la energía, en la generación de energía, esa velocidad que nos hemos impuesto y que el gobierno se ha impuesto, si era tan necesaria, o sea, no sé si es para cumplir compromisos a nivel mundial u otra cosa, pero queríamos conocer tus comentarios al respecto de este tema. Sí, bueno, Eduardo, primero que todo, muchas gracias a ti por las preguntas, por los comentarios y por esta pregunta. Yo personalmente pienso lo siguiente, y es la velocidad con la que se están haciendo las cosas no es una velocidad impuesta, es una velocidad que el propio sector la ha venido dando. Y prueba de ello ha sido es que en Colombia las inversiones son 100% privadas. ¿Sí? Las inversiones en nuevas generaciones son 100% privadas. Y si los inversores han venido acá a apostarle, es porque han visto que es oportuno hacerlo. Entonces, digamos que más que sea una intención del gobierno de que esto sea súper acelerado, no. O sea, aquí lo que nosotros creemos es que como gobierno desarrollamos el marco, ¿sí?, en la política y en la regulación, y ha sido los propios inversores quienes han venido aquí a apostarle al país porque creen que lo que se está haciendo en el país se está haciendo bien. Porque perfectamente, y hemos visto ejemplos en otros países a nivel mundial, países que han decidido desarrollar políticas y regulaciones asociadas a la transición energética, pero que no se ha hecho una realidad, porque directamente los inversores o las personas no están interesadas en participar en ello. Entonces, digamos que nosotros en ningún momento estamos diciendo que como gobierno obligatoriamente tienen que haber inversiones de X, no. O sea, aquí, digamos, se desarrollaron mecanismos, se desarrollaron políticas, se desarrollaron regulación, y son los propios inversores los que han venido. Por ejemplo, es muy interesante ver que se han desarrollado 2 subastas y que aún así
hay muchas personas que se han acercado al ministerio a decirle al señor ministro, ¿y qué más? Estamos esperando más. ¿Sí? Entonces, digamos que la velocidad la ha marcado el propio sector, en nuestra visión. Gracias, Cristian. Paso a la segunda pregunta, Cristian. Teniendo en consideración, pues, como te decía ahora, Colombia es un país con mucha riqueza en muchos aspectos y que tiene un gran potencial de generación hidroeléctrica, igual, pues, o mayor que la que tú acabas de mencionar en el tema eólico y solar. Un tema que además hay un conocimiento importante en el país. Todos sabemos, pues, que el solar y el eólico casi que todo tiene que venir comprado. Y en la hidroelectricidad se ha desarrollado mucho en Colombia y realmente se generó un conocimiento importante. Adicionalmente, tenemos, pues, como te decía ahora, una riqueza importante y que es una energía limpia, una energía renovable, que tiene con todas las características de las otras. Yo discrepo un poquito de los nombres. A mí me parece, pues, que llamar no convencional o convencional me parece más una cosa de semántica que algo real. Pero bueno, ¿por qué actualmente en Colombia la hidroelectricidad no aparece como un energético importante? Yo sé que sí, es importante que tengamos otras fuentes y que no tengamos, como tú lo dices, no podemos depender de una sola fuente, eso lo entiende uno. Pero un país tan rico en agua, y tú lo acabas de mencionar, sale el COMPES 4075 y la hidroelectricidad no aparece, parece que Colombia fuera un desierto. Entonces dice uno, ¿y por qué el gobierno? Las señales que manda el gobierno son importantísimas porque son las señales que recibe todo el mundo. Y tú lo dices, y nos enorgullecemos, y yo creo que eso está bien. Tenemos un montón de energía solar y viento. Pero si tenemos esa riqueza hidráulica tan grande, porque, oiga, es que me puse a buscarlo y le puse buscador al documento del COMPES, y la hidroelectricidad se menciona una vez para decir que la matriz tiene la matriz de energía en Colombia tiene como 70% de hidráulica, y no se vuelve a mencionar en el documento. Eso nos lleva a unas señales como raras. Pues no sé, a mí eso me preocupa. Por ejemplo, un país como Noruega, que tiene un potencial hidroeléctrico importante, la aprovecha hasta la última gota. Y nosotros, no sé, eso está pasando como al segundo plano, el agua no importa. Quisiera saber tu comentario, Cristian. Sí, no, Eduardo, aquí digamos que, a ver, nosotros al respecto quiero hacer como la siguiente claridad, y creo que lo mencioné en la última parte de la presentación, y es, aquí nosotros nunca hemos olvidado, y aquí, bueno, olvidándonos un poco de la semántica de convencional y no convencional, ya que tú tocaste ese punto, pero permítame utilizar esas dos palabras en este contexto todavía. Nunca nos hemos olvidado de las convencionales, ¿sí? Y convencionales no estoy hablando solamente de hidráulicas, hablo de hidráulicas y de térmicas, porque lo mismo dirán los térmicos. Los térmicos podrán decir, oiga, es que en el COMPES no me veo, ¿sí? La misma respuesta, el mismo comentario pueden decir. ¿Qué es lo que pasa? Que es que nosotros creemos que las convencionales tienen en este momento todo ya desarrollado. O sea, en ningún momento se ha desarrollado algo de política pública que vaya en contra de las convencionales. Nunca. O sea, el marco de política pública y regulatorio asociado a las convencionales sigue siendo el vigente, ¿sí? Lo que se está haciendo es desarrollando un marco de política pública y de regulación adicional para las no convencionales. Entonces es como si fuera el capítulo 2 del libro, pero el capítulo 1 siempre ha estado escrito. Entonces, parte de ello es, en las subastas de cargo por confiabilidad son abiertas. En el cargo por confiabilidad no se hace selección de tecnologías, pueden participar las que quieran. Y en parte, en la última subasta de cargo por confiabilidad, y ahí sería un poco más la pregunta quizás a los desarrolladores de los proyectos hidráulicos, es ¿por qué no participaron? O sea, ¿qué fue lo que ellos vieron en esa subasta de cargo que no los llevó a participar? Porque, digamos, las condiciones están dadas. En la subasta del 2019 podían haber participado térmicas, hidráulicas, etc. No participaron. Entonces, la pregunta sería quizás es, ¿qué están viendo los inversores? Y ahí sí, como gobierno, les pediría el favor es a los inversores, a los desarrolladores de proyecto, que por favor levanten la mano y digan qué es lo que están viendo o qué no están viendo, que en parte los ha tenido, digamos, con poco interés. Por ejemplo, por mencionar otro ejemplo, digamos ya estadístico, si le queremos poner números al asunto, uno va y mira las solicitudes de conexión ante la UDME
¿sí? Si bien este no es el tema de la presentación y quizás podemos abrir aquí otro árbol más grande todavía, cuando uno va y mira los porcentajes por tecnología, pues la hidráulica no es de las tecnologías que hoy en día más solicite puntos de conexión. Entonces, vuelve uno a la pregunta al desarrollador y es, entonces, si ya existía un marco político y regulatorio que permitía la entrada de estas tecnologías en la matriz, ¿qué es lo que en este momento les está haciendo falta? ¿O qué creen los desarrolladores que cambió que no les está permitiendo desarrollar este tipo de proyectos? Pero vuelvo y repito, o sea, nosotros seguimos jugando y apostándole a las convencionales, hidráulicas y térmicas, y simplemente estamos escribiendo el capítulo 2 del libro asociado a las no convencionales y desarrollando ese marco político y regulatorio. Pero nunca, nunca vamos a sacar unas por otras, porque creemos que nuestro objetivo claro como gobierno es la diversificación de la matriz y la complementariedad de recursos. Entonces aquí, Eduardo, perdóname ya para cerrar esta pregunta, yo sí les pediría el favor a los asistentes aquí a este evento, y es, si ustedes realmente tienen comentarios, por favor, que, como les dije anteriormente, que nos permitan una retroalimentación como gobierno y decir, mire, señores del gobierno, ¿por qué no miran esto? ¿Por qué no miran esto otro? Que esto es lo que ha hecho que se pierda el interés. Bienvenido. O sea, por favor, creemos que, y creo que ustedes han sido, lo han podido evidenciar, como gobierno siempre hemos estado abiertos a los comentarios de todos. Bueno, Cristian, muchas gracias, pero en el tema pues de la UCME, sí, tú lo dices, si abrimos ese es un gran tema, pero realmente sí habían inscritos una buena cantidad de proyectos hidroeléctricos y realmente ya con unos avances grandes en los temas de interconexión y de puntos de conexión. Y se paró todo eso y realmente es un tema que también nos tiene muy preocupados, realmente es un tema que preocupa porque creemos que la capacidad de la UCME para resolver todos los temas que habían pendientes se va a quedar corta, con lo cual todos estos proyectos que venían en camino se están atrasando mínimo un año y eso es un tema muy duro para el inversionista. Entonces, Sí. nosotros esto sí lo queremos plantear, pues desafortunadamente, pues como hoy venía la UCME, pero finalmente no hicimos preguntas para la UCME, sí vamos a hacer por escrito unas preguntitas para que nos las conteste en nombre Cristian. No, Bueno. incluso, Eduardo, si ustedes le van a enviar preguntas a la UCME, les agradecemos que pues, nos pongan en copia a nosotros como ministerio. O sea, Okay. Si bien la UCME es una entidad escrita totalmente independiente, pues por favor pónganos a nosotros en copia, porque en parte de las señales que ustedes envíen en esas preguntas, pues nosotros también podemos desarrollar política pública. Ahí sí les pediría el favor de que no nos dejen hablar. Te agradecemos mucho, Cristian. Y lo otro es, como tú lo acabas de mencionar, entonces nos quedaste debiendo la segunda parte del COMPES y seguro que la voy a esperar. No, pero es que es lo que te digo, o sea, el COMPES actual es el capítulo 2 del libro, el capítulo 1 fue escrito hace muchos años. No, se necesita reescribir. Como te digo, no, desafortunadamente la política del gobierno es política de gobierno y verdad que la gente, si no veo cosas que no aparecen, entonces, como tú lo dices, sí, es que eso es muy conocido y tal cosa, pero eso hay que estarlo recordando, porque es que si no desaparece. Okay. Y yo creo que el gobierno tiene una función importante allí. Bueno, Cristian, paso a la siguiente pregunta y de pronto aquí no coincidimos en cifras, pero estas son cifras obtenidas de buena fuente que desafortunadamente pues no las puedo mencionar. Pero ¿está funcionando bien el sistema de subastas de energía? ¿Sí se están obteniendo los resultados esperados? ¿Cuál es el balance entre proyectos esperados y proyectos realmente ingresados en el 2021? Entendemos que de los 1.868 megavatios que debieron haber entrado en operación en 2021 solo entraron 132 megavatios y de los 82 proyectos esperados solo entraron 8, de los cuales solamente 75 megavatios son solares y 57 térmicos. No aparecen los eólicos ni los hidráulicos, como te digo, difiere un poco de la información que tú nos acabas de entregar, pero te digo, es buena fuente. No sé qué comentario me puedes hacer ahí. No, digamos que no difiere para nada, porque yo cuando mencioné en la presentación, lo que dije es que como resultado de la subasta hay compromisos por 2.800 megavatios. ¿Sí? Yo hablé de compromisos, más no hablé de fechas específicas. Entonces, digamos que si tú sumas precisamente las dos capacidades totales de las dos subastas, ahí sí yo creo que no puede diferir porque tiene que dar los 2.800, cercano a los 2.800 megavatios. Ya luego está el tema es de qué de esos 2.800 ha entrado, que sería un poco tu pregunta. Recordemos, aquí es importante hacer un énfasis, y es, si bien la subasta que se hizo en el año 2019
los compromisos de energía eran 2022, la entrada era en el 2022. Recordemos que desde la misma concepción de la subasta ya se contemplaba una ventana de 2 años para la entrada de esos proyectos. O sea, la fecha del compromiso de energía sí, efectivamente era 1 de enero del 2022, pero desde el mismo pliego de condiciones de la subasta se decía que había una ventana de 2 años. ¿Por qué? Porque en el país está, digamos, el tema de un desarrollo de proyecto tiene mucha incertidumbre. Entonces, desde la misma publicación de los pliegos, año 2019, ya se hablaba de que el proyecto empieza los compromisos de energía el 1 de enero del 2022, pero con una ventana de hasta el 1 de enero del 2024. Entonces, digamos que si ya lo vemos desde el punto de vista de ventana, pues en esa ventana han ido entrando proyectos, pero aún queda un plazo pues, por definir. Y lo mismo pasó para la subasta del año 2021. Cuando se publicaron los pliegos de la subasta, el compromiso de energía es 1 de enero del 2023, con la misma ventana de 2 años para la entrega de energía. Entonces, digamos que ahora que lo pienso, que recordé otra vez el detalle de tu pregunta, sí diferimos es en las fechas, porque tú mencionaste 2021 y 2022, y no, los compromisos de energía son 2022 y 2023. Entonces, el compromiso de energía de la subasta del 2019, 1 de enero del 2022, con una ventana de 2 años, hasta 1 de enero del 2024. Y los compromisos de energía para la subasta del 2021 inician el 1 de enero del 2023, con una ventana hasta el 1 de enero del 2025. Entonces, por eso, digamos que creemos que vamos bien. Hay complejidades. Por algo estoy aquí hoy en día en La Guajira. O sea, hay complejidades y somos conscientes de ello. O sea, pero como gobierno también estamos apoyando la resolución de estas complejidades. Por ejemplo, hoy, entre ayer y hoy, estamos aquí en La Guajira con todas las empresas desarrolladores de proyectos eólicos aquí en la Alta Guajira, haciendo unos comités tripartitos. Para que ustedes tengan el contexto de qué es un comité tripartito, nos sentamos el gobierno nacional, de diferentes entidades de gobierno, incluso no nacional, sino también municipal, se sientan las empresas y se sientan las comunidades, ¿sí? Y entre todos estamos discutiendo los problemas y buscando las soluciones. Entonces, esto es una política, esto es, digamos, una estrategia política que también está utilizando el Ministerio de Minas y Energía desde hace más de un año. O sea, las mesas Guajira, de pronto a alguno de los que está aquí les suena, fueron establecidas desde prácticamente cuando se obtuvo los resultados de la subasta del 2019 y siempre se ha venido trabajando. Entonces, sabemos que hay complejidades, sabemos que sí, hay algunos proyectos que quizás van un poco retrasados con respecto a sus cronogramas, pero si tenemos en cuenta los pliegos de la subasta, no podemos en este momento concluir de que si estamos o no a tiempo. La ventana es de 2 años. Gracias, Cristian. En la última pregunta, pues un poquito que tiene que ver con esta situación que estamos viviendo a nivel global. ¿Cómo se visualiza la situación energética global y su impacto en Colombia como resultado de la situación generada primero por el COVID-19 y segundo por la guerra en Ucrania? Teniendo en consideración que durante la pandemia se registraron altos costos del acero y que Ucrania es uno de los principales suministradores de este material en el mundo y que este material es fundamental pues, para el desarrollo de cualquier tipo de tecnología de generación energética. Y por supuesto, la escasez de acero trae unos costos elevadísimos en la producción, fabricación de todos estos materiales. Y entonces, por ejemplo, la situación que se vive en Europa hoy en día de unos costos altísimos de energía, ¿cómo visualizas tú ese efecto en Colombia? Bueno, yo aquí quiero entonces ya coger tu pregunta y separarla en dos cosas. Una cosa es ya el costo de la energía asociado a lo que es el costo marginal del combustible. Y luego ya, por otro lado, sí las implicaciones que puede tener el acero como componente principal para la elaboración de partes de los proyectos. Desde el punto de vista del costo de la energía, Colombia, pues digamos, tiene muchos recursos dentro de nuestra matriz, volvemos a lo mismo, la componente hidráulica es muy alta, tenemos ya algunos parques solares aportando la energía al país, y luego ya dentro de la matriz térmica, pues tenemos carbón, que Colombia tiene demasiado carbón. Entonces, digamos que si solamente sumamos esos tres, creemos que nuestra base energética no estaría tan condicionada a las posibles escasez de energéticos a nivel mundial. Podrían surgir algunas situaciones, ya cuando hablemos de combustibles importados, como es el caso del gas, en el gas licuado,
o en caso tal de que tengamos que llegar al tema de importación de combustibles líquidos, pero que digamos que por el momento son temas que nos han tocado. Entonces, en el contexto de tenemos fuentes energéticas para producir nuestra electricidad, sí las tenemos, porque el carbón es nuestro. ¿Sí? El carbón es nuestro, lo gestionamos, no dependemos de la importación. Entonces, vuelvo y repito, sumando la hidroelectricidad, el carbón, más las solares que están, digamos que tenemos una muy buena base energética que nos da una gran independencia energética de todo lo que está pasando en este momento en el país. De hecho, pues vemos es que ha pasado todo lo contrario, y es que el carbón ha tomado un repunte en el nivel de exportaciones del país. O sea, Colombia está viendo es una gran oportunidad para exportar carbón a otros países que sí tienen una dependencia energética bastante alta, y Colombia, digamos, está siendo un jugador muy importante digamos, en el suministro de esos energéticos a otros países. Eso por el lado de lo que es ya la generación de electricidad. El otro punto que tocabas, el tema del acero. Eso ya, digamos, es otro brazo, y sí estamos viendo las consecuencias en el país. ¿Cómo las estamos viendo? Permítame que vuelva y toque el tema de la UDME. Yo no soy UDME, pero pues es el ejemplo más evidente que tengo, y es los cambios de FPO que se han venido dando en la UDME. Hay muchas personas, muchos proyectos que han solicitado cambios de FPO en la UDME y han movido esos proyectos un año, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque han visto que el contexto internacional, y no solamente el tema del precio del acero, tenemos muchos más elementos. O sea, tenemos el tema de la logística, seguimos teniendo el problema de los barcos. Hay muchos elementos asociados que ha permitido, que ha implicado mover las fechas que se esperaban para la entrada en operación de los proyectos. En eso sí creemos que ha habido afectaciones. Y no solamente para el sector energético, sino para la economía general de la nación. Entonces sí, ahí tenemos afectaciones. Lo que esperamos es que pues, sea un tema que se resuelva de la mejor manera posible, y pues que ahí sí la dependencia que tenemos es alta, entonces que nos pegue lo menos posible. No, muchas gracias, Cristian. Sí, realmente es un tema que nos preocupa a todos, y realmente sí, eso es que salimos pues no hemos salido de un COVID y nos cae la guerra de Ucrania, y después ¿qué nos va a caer pues encima? Una última pregunta fuera nada de... más, por favor, que no nos caiga nada más. Fuera de programa, Cristian, pero me pareció interesante lo que mencionaste. O sea, este tema de transición energética global, no en Colombia, ya global, porque vemos que en Europa están tratando de prender otra vez el carbón, que las nucleares, que todas estas cosas que ya no son tan limpias. ¿Tú cómo visualizas cómo seguirá? ¿Qué le espera al programa de descarbonización mundial? ¿Qué le espera o cómo visualizas eso? Yo creo que, y también se mencionó en la presentación, yo creo que más que una descarbonización, podemos hablar de una carbono-neutralidad, que son, digamos, dos temas diferentes. Así es. Y yo creo que a nivel mundial, el principal objetivo va a ser la carbono-neutralidad, más no una descarbonización. Listo. Bueno, Cristian, no, muchas gracias. Yo con esto doy por terminado. Creo que cumplimos agenda y te agradezco mucho, ¿no? Muy querido. Queda pendiente la segunda parte del COMPES, y que yo te mande la cartica con los temas de la UDME. Listo. De una. No, pero Eduardo, sí les pido el favor, es eso. Bueno, entonces, lo del tema del COMPES, ya, digamos, siendo serios en el tema, es, por favor, si ustedes realmente creen conveniente, les pido un favor, y es, desde la Cámara, envíen, digamos, el comentario y digan, mire, señores del Gobierno Nacional, vemos esto, porque pues la idea es escucharlos a ustedes, ¿no? Levantar la mano, escucharlos y ver qué podemos hacer. Eso desde el punto de vista del COMPES. Y desde el punto de vista de la UDME, sí les pediría el favor, por favor, envíen las preguntas que ustedes crean convenientes y nos ponen en copia, porque esas preguntas pues puede que nos den a nosotros ideas de desarrollo de política pública. Muchas gracias, Cristian. Seguro que lo haremos. Listo. Eduardo, muchas gracias. Gracias. Y por supuesto desde la CCI, claro. Ingeniero. Gracias. Ingeniero Cristian, muchas gracias, señor Eduardo. Voy a compartir 5 minuticos algunas preguntas que nos hacen nuestros asistentes para el ingeniero Cristian. Nos pregunta Mónica Alejandra, ¿conoce si alguno de los proyectos está pensado en desarrollarse bajo el esquema de asociación público-privada?
¿De cuáles proyectos específicamente? De los proyectos que presentó que realizó en la presentación. No, o sea, aquí todas las inversiones que se han hecho hasta el momento son inversiones privadas, ¿sí? O sea, y aquí es otra de las cosas que comentábamos con el ministro hace poco, cuando estuvimos en el CERAWIC, para que lo tengan una idea. La gran diferencia que tenemos nosotros como Colombia respecto a otros gobiernos es, por ejemplo, en CERAWIC, el gobierno, la Secretaría de Energía de Estados Unidos dice, el gobierno de Estados Unidos apoyará con $20 millones para tal tema. Nosotros como Colombia, digamos, no tenemos esos medios en este momento para hacerlo. Y nosotros como Colombia lo que hacemos es desarrollamos el marco de política y regulación que permita, pero no es que el gobierno tiene recursos para. Entonces, más que una alianza público-privada, el gobierno lo que ha desarrollado son las leyes necesarias para, por ejemplo, temas de deducción de impuestos, de temas de renta, etcétera, etcétera, que le permiten viabilizar la inversión al privado. Pero no es que el gobierno como tal haga inversiones en proyectos. Ok, perfecto. Y la siguiente pregunta la hace Sergio Naufal y dice, hace un año salió una nota en El Colombiano que el gobierno estaba listando 70 pequeñas centrales hidroeléctricas para los próximos años. ¿Qué nos puede comentar sobre esto? Y adicionalmente, algunas de estas están pendientes de las exenciones de IVA en la UCME. ¿Qué podemos hacer para agilizar este proceso? Bueno, ahí la primera parte de la pregunta, no sé si textualmente la noticia decía eso, de que el gobierno estaba listando 70 pequeñas centrales, porque vuelvo y digo lo mismo, o sea, el gobierno no desarrolla centrales. El gobierno en las únicas zonas del país en donde efectivamente desarrolla proyectos es en las zonas no interconectadas y los desarrolla a través de los fondos de inversión para las zonas no interconectadas. Si ya es un tema de un proyecto en Sistema Interconectado Nacional, repito, son iniciativas 100% privadas. Entonces, no sé si el titular o el comentario era que el gobierno listaba o si es que hay en trámite tantos proyectos ante el gobierno. Tendríamos que ver un poco ya cuál es la dirección del comentario. Pero repito, el gobierno nacional no desarrolla proyectos de generación de electricidad en el Sistema Interconectado Nacional. Entonces, ahí tendríamos que ver el detalle. ¿Y me repites, por favor, la segunda parte de la pregunta, que la olvidé? La segunda parte era, adicionalmente, algunas de estas están pendientes de las exenciones de IVA en la UCME. ¿Qué podemos hacer para agilizar este proceso? Vale, repito, si bien no soy UCME, digamos, es una entidad escrita y pues como tal podemos hablar con ellos directamente. Entonces, yo les pediría el favor de que primero envíen la comunicación, la pregunta formal a la UCME y nos pongan en copia. Pero por favor, relacionen los radicados de las respuestas que en principio están pendientes. Y ya nosotros pues le podríamos hacer como un seguimiento a esas respuestas por parte de la UCME. Bueno, ingeniero Cristian, para terminar, nos pregunta Alejandro Arango, ¿por qué a la tecnología solar sí le ayudaron con normas nuevas y diferentes para energía en firme y a las PSH solo las quieren frenar y no le crean condiciones especiales para la energía en firme? Pero ahí sí yo le pediría el favor a Alejandro es si me puede aclarar qué cree él que ha frenado a las PSHs en la energía en firme. O sea, Bueno, sería como porque, pues, vuelvo y repito, o sea, nosotros lo que había nos ha tocado, o sea, lo que había sigue estando, lo que se ha hecho es desarrollar cosas nuevas. Entonces, en ningún momento las cosas que se han desarrollado nuevas ha sido ir a tocar lo que ya estaba hecho. Entonces, yo sí ahí le pediría el favor es, Alejandro, si nos puede aclarar, por favor, qué es lo que él cree que se ha hecho, que ha frenado, porque pues en principio nosotros lo que estaba no se ha tocado. Entonces, la cuestión no fue si quizás se frenó, sino que quizás algo que faltaba por hacer. Entonces, sí le pedíamos el favor de que nos aclare. Bueno, por ahora Alejandro no nos ha ampliado su inquietud a través del chat. No, y por ahora no tenemos entonces más inquietudes que nos comparte. Nos dicen que la amenaza de que nos quieren poner a pagar el CERE. Uy, claro, esa amenaza sí no, esa amenaza no me la sé, o sea, que ahí sí le pediría el favor que nos cuente bien
Y pues no solo que me cuente bien la amenaza, sino quién nos está amenazando, porque suena un poco raro esa palabra amenaza. Ahí se está cortando. Hola, ¿me escuchan? Pero sí te escucho, pero creo que la comunicación mala es tuya, porque yo a Eduardo lo veo muy bien, por ejemplo. Ah, ok. Listo, ya se normalizó. No, pero no sé si me escuchaste, pero básicamente lo que te decía era que primero, que detallara un poco bien qué es la amenaza, y segundo, pues que me diga quién nos está amenazando, porque pues incluso utilizar esa palabra amenaza me parece un poco fuerte, y más en este sector. O sea, porque aquí no podemos hablar de amenazas, o sea, aquí no se amenaza a nadie. Bueno, listo. No, por ahora no tenemos entonces más inquietudes a través del chat. Muchas gracias, ingeniero Cristian. Muchas gracias al señor Eduardo por su participación. Esperamos volverlos a tener en nuestros próximos eventos. A todas las personas que se conectaron para esta presentación, muchas gracias. Recuerden entonces seguirnos a través de las redes sociales del gremio, @CCI Antioquia, y a través de nuestra página web www.cciantioquia.com. Muchas gracias, No, y ingeniero. muchas gracias Muchas a gracias, todos. señor Muchas gracias Eduardo. por la invitación. Que tengan muy buen día a todos. Que les vaya muy Muchas bien. gracias a todos. Muchísimas gracias. Vale, Que hasta estén muy luego. bien. Hasta Hasta luego. luego. Adiós.